Hola, en este vídeo voy a explicar la última parte de los métodos de propagación. Bueno, más que explicar, vamos a resolver ejemplos, o voy a intentar resolver y tratar de explicar lo más que pueda de cómo resolver los ejemplos usando reglas de propagación. En un video anterior sobre los tres métodos de propagación habíamos visto en este último caso en que usábamos ciertas reglas, y dejaré el PDF de las reglas en la descripción de abajo, donde aquí tenemos las reglas. Las reglas más típicas que vamos a usar son el 2 y el 3. Digo, el 2 y el 4. En el 2 se muestra de que si hay multiplicación de numeradores y una multiplicación de denominadores, lo único que se hace es la suma de todos los errores relativos que tenga esta ecuación o fórmula, como quieran llamarlo. Pero básicamente la regla consiste en eso, en usar errores relativos. Y la cuarta regla nos dice que o sea, lo que se hace es bajar el exponente con valor absoluto y representar con errores relativos. Espero que esto, bueno, los dejo de todos modos en este PDF en la descripción, y también el libro donde se describe estas fórmulas. Bien, entonces vamos a comenzar. Como primer ejemplo, lo que vamos a hacer ahora es el que teníamos, el de la fórmula de la velocidad. En el video de derivadas parciales, no, en el de logaritmos teníamos esto, si no me equivoco, o eran derivadas parciales. Creo que eran logaritmos. Y teníamos que, no, ya me acordé, creo que es en derivadas parciales. Pero bueno, no importa dónde haya estado. Lo importante es que tenemos esta expresión. Esta fórmula nos ayuda a calcular la velocidad en una caída libre. Obviamente que esta velocidad está basada en un movimiento parabólico, ya que tenemos variación de x y variación de y. Bien, entonces, ¿cómo se usa la fórmula? Pues la fórmula nos dice que esto tenemos que representar un error relativo. Podemos usar el EB directamente sobre B, que es el error relativo. Esta es una B. Perdón, esto lo voy a anotar bien. Es así, es de velocidad. Y este es un promedio. Bien, ahora aquí sería el error de x sobre x promedio, o la mejor estimación de x. Luego tenemos, como es multiplicación, deberíamos tener un más. Ahora aquí, esto lo podemos representar de la siguiente forma, que sería, por ejemplo, si tenemos g sobre raíz cuadrada de 2y, esto lo podemos notar como g, un medio, por 2 veces y menos un medio, ¿verdad? Entonces, bueno, como esto es una constante, no tiene un error, por lo cual no se puede anotar como error relativo, así que lo descartamos. En este caso sería un 1. ¿Por qué? Porque si ponemos 0, aunque en realidad sí debería ser 0, porque estamos haciendo suma de errores relativos. Bien, entonces este no tiene error relativo, pero este sí. Y la fórmula dice que debemos de bajar con valor absoluto. El valor absoluto de menos un medio es un medio. Y multiplicar por esto por el error de y sobre y. ¿De dónde salió este 2? Pues de este, pero no apareció. Bueno, se podría decir que sí apareció usando la regla 3, que nos dice que si tenemos una medida y tenemos, por ejemplo, una b que multiplica nuestra x, el error de m es igual al valor absoluto de b sobre o por el error de x. En este caso y esto sale a partir de que si hacemos la notación de derivadas,
podemos derivar 2y, es decir, si teníamos 2y, su derivada es 2 veces, y como es respecto de y, esto es 1 por la variación de y esto es igual a 2 veces y. Bueno, esto es de como quieran verlo. Bien, entonces esto simplificamos y lo único que nos resta es más el error de y sobre variación de y, digo, sobre el promedio de y el error de la velocidad es igual a la multiplicación de todo esto por la velocidad promedio, y ese es el resultado. Como ven, esto es más sencillo que haber hecho derivadas. El siguiente problema es que en un ejemplo anterior teníamos el péndulo y había que derivar. Es para caso del péndulo y queríamos hallar la gravedad. En este caso, lo único que se hace es igual. El error de la gravedad va a ser sobre la gravedad, que vamos a calcular obviamente por esta fórmula. Esto viene a ser, aquí no podemos aplicar la regla de un valor absoluto, ya que aquí tenemos un producto de factores y este factor no depende directamente de L, es decir, este es un valor individual. No sé cómo explicárselos, pero aquí teníamos que estaba dentro de una raíz, es decir, este era una función que estaba que tenía una constante. En este caso la constante no está dentro de una función, es decir, no está dentro de una raíz ni nada que comparta con L, así que podemos decir que esto es independiente, por lo cual este valor simplemente no lo tomamos en cuenta porque no tiene una variación. Es decir, si queremos hacer una variación de 4pi más la variación de L, o sea, lo estamos tomando así, más t menos 2, es decir, trato de despejarlo, de decir que son términos muy independientes, es decir, que esta no depende en una misma función, por lo cual sí podría separarlos. En este caso debería usar productos para que se vea bien, porque quería hacer la notación de errores relativos, pero en este caso no lo voy a usar. Entonces esto debería ser una multiplicación. Bien, entonces continuando, tenemos que este no tiene variación, así que solo nos toca la variación de L sobre L más, en este caso este 2 baja por la regla 4 con valor absoluto y sale 2 veces la variación o el error de periodo sobre el periodo, y esto es prácticamente la solución. En este caso también se podría usar la regla de suma cuadrática, ya que estos valores, tanto la longitud se puede medir con una cinta métrica y el periodo se puede medir con un cronómetro. Entonces estas medidas son independientes, por lo cual podríamos anotar de la siguiente forma: error de L sobre L, esto al cuadrado, más 2 veces el error del periodo sobre el periodo, esto obviamente al cuadrado, y esto le va a dar un medio, o sea, sí, a la raíz cuadrada. Estamos sacando la raíz cuadrada de este término, pero esta es la respuesta de allá, el error de la gravedad. En el primer video resolvemos este tipo de problemas. Bien, en el ejemplo 3 viene a ser lo último que hicimos con logaritmos. Esto debería ser 3, donde teníamos la relación carga-masa, es decir, que E era igual a la relación carga-masa de un electrón, y teníamos este valor constante sobre 32, la constante la constante magnética, el número de vueltas de la bobina, por el diámetro de la bobina, por el voltaje que se le aplicaba,
sobre la longitud de la bobina, que está por ejemplo una D minúscula, y por una corriente al cuadrado, la corriente que circula a través de la bobina. Con esta ecuación hallábamos el, la relación carga-masa. Ahora, aplicando errores, sabemos que esto lo vamos a denotar con una delta, pero en este caso lo voy a anotar simplemente con una E, que es el error de la relación sobre la relación. Es igual, como esto es una constante, tanto la constante de magnética como el número de vueltas, ya que no hay una variación en un conteo directo cuando se hace en laboratorio, no hay una variación, como lo he explicado en el anterior video. Entonces todo esto es una constante y estos son los parámetros que varían, así que esto lo podemos ignorar, y solo tendríamos este 2 baja 2 veces el error del diámetro sobre el diámetro, más el error del voltaje sobre el voltaje aplicado, más 2 veces. Ahora aquí, como este está en denominador, en la regla 4 nos decía, aunque estaba en denominador, igual era la suma de errores relativos, que está aquí, que es esta. Que a pesar de que estaba en el denominador, podríamos hacer como una suma de errores relativos. Así que vamos a continuar con eso. Entonces tenemos el error de D minúscula por el valor de D, más 2 veces el error de la corriente sobre la corriente. Y este es nuestra fórmula o sea, nuestra fórmula propagada de la relación carga-masa. Igualmente esto podemos elevar todo al cuadrado, más el error, más 2 veces más 2 veces y esto, cada término podemos elevar al cuadrado y sacar la respectiva raíz para minimizar los errores. En este caso voy a usar la notación de la raíz prácticamente. Bien, eso ya tenemos. Como ven, esto es un método muy práctico y muy rápido a la hora de aplicar este tipo de reglas. Bien, los últimos dos vienen a ser de volúmenes. Esto más que todo para en caso de que se aparezca una suma o una diferencia de medidas. Es decir, por ejemplo, si tenemos un cilindro hueco, aquí este es el ejemplo 4. Si tenemos un cilindro hueco de la siguiente forma, tenemos un cilindro que no puedo dibujar muy bien. Entonces tenemos esta variación, tenemos un diámetro exterior y después tenemos un diámetro interior, que lo voy a denotar como una DI. Este es el caso de un cilindro hueco. Y la fórmula del volumen nos dice que es pi cuartos por la altura, que es h, por la diferencia de diámetros. Esto se lo puede resolver igual por el método de logaritmos o el método de usando derivadas parciales. Pero en este caso lo voy a usar directamente las reglas de propagación. Como sabemos, esto no es una función que depende de es decir, que no tenemos que esta pi cuartos no está dentro de una función en el cual es una dependiente de h, así que podemos excluirla y solo anotar como el error de h. Esto
digamos comenzar así, el error del volumen sobre el volumen sobre h, la mejor estimación de h por ahora esto. Lo que aquí pasa es que esto tiene que ir al denominador, como siempre hemos visto, toda la expresión va al denominador. Esto, como es una suma o una diferencia, no podemos aplicar, o sea, no podemos separarlo. Y la anotación sería la siguiente. Ahora, aquí ¿qué va aquí arriba? Pues aquí arriba tenemos que hacer la derivada. Es decir, es como una derivada. Baja el denominador y copiamos el, el término y multiplicamos por su error. De la misma forma aquí, pero en este caso, de como tiene que bajar en término absoluto, entonces no es menos, es más. Esto es un poco complicado de asimilar a la primera instancia, pero haciendo prácticas y haciendo comprobaciones se puede llegar a este resultado, pero en primera instancia cuesta creer que sea así. Este último era el error de ahí. Bien, esto es todo el error. Que esto obviamente que si lo hacen con derivadas parciales les tendría que salir el mismo. Luego, bien, por último tenemos tenemos la limitación. Bueno, hay un ejemplo más, es el 5. Que tenemos que si tenemos igual, digamos, un cilindro, pero esta vez es un cilindro truncado. Voy a anotar directamente la fórmula que dice que es igual a pi cuartos por h más h medios por diámetro exterior al cuadrado por diámetro interior al cuadrado. Esto, como lo dije, es de un cilindro truncado hueco, es decir, que se vería más o menos así y así. Es la truncación y tenemos nuestro cilindro y a la vez está hueco. Obviamente que este es el diámetro interior y este es el diámetro exterior. Este sería la altura h mayúscula y este es el diámetro de h minúscula. Y los diámetros ya lo había notado anteriormente. Bien, entonces aquí el error del volumen es igual al volumen. Esto igual podemos excluirlo ya que no hay variación. Esto copiamos tal como está, h más h medios, haciendo hacia arriba. H más h medios. Ahora aquí tenemos que anotar el error de h, ya que no tiene ni un término por delante, y sería el error de h más aquí. En este caso tenemos esto ya no es un exponente, sino es parte de una constante, y esta constante sí está dentro de esta función. Al momento de que tenemos un paréntesis podemos asimilar como una función. Entonces se mantiene este 2 y multiplicamos por el error de h. Esto, como les dije, pueden corroborar haciendo las derivadas parciales o usando de logaritmos, pero es así. Ya sabemos cómo se expresa. Más 2 veces el diámetro por el error del diámetro sobre la diferencia. Aquí estoy usando el menos, ya que solo los errores se suman. Los términos totales como en sí conservan sus signos.
Es decir, a causa de esta E y a causa de esta E, sabemos que estamos una suma de errores y no puede haber diferencia de errores, así que se conserva el signo, o sea, por eso se mantiene valores absolutos. En cambio, estos términos no. Pero bueno, a ver, vamos a seguir el siguiente ejemplo y tal vez se, se concreta algunas ideas. El último ejemplo, lo único que hace en este ejemplo es mostrar la limitación de este método. Este método tiene una limitante. ¿Y cuál es? Espera, esto lo voy a marcar. Que es este resultado. Solo hay que despejar B y o sea, que B multiplique todo esto y ya. Ahora, tiene una limitante, por ejemplo, este es para el cilindro truncado. ¿Y qué nos y si en el examen, por ejemplo, obtenemos una expresión de este tipo, que es diámetro al cuadrado por H1. Bueno, vamos a poner H1, que es de una altura. Este es un cilindro truncado macizo, es decir, que no es hueco. En este caso el de arriba era hueco. En este caso no es un hueco, o sea, no es un cilindro hueco, por lo cual nos expresan que estas son las medidas. Hubiéramos usado igual H mayúscula y H minúscula, pero ya, vamos a considerar lo que es simplemente H. Si aplicamos aquí el método, nos vamos a topar con un error, con un problema, que al momento de hacer las operaciones, como anteriormente dije, que los errores se suman y no se restan, aquí nos vamos a topar con este problema que, por ejemplo, si se centran la atención en estos términos y ustedes aplican el método, estos términos deberían de simplificarse. ¿Por qué? Porque esto vale la mitad de esto gracias a esto. Es decir, tenemos aquí un 1 de h o d por h al cuadrado más un medio, pero este más se multiplica por este menos, así que podemos tomar directamente un menos. Es ese menos la mitad, es decir 0.5 o la mitad de h al cuadrado menos 1. Y sabemos que si este término es igual a un medio positivo, esto no vamos a obtener directamente si hacemos la operación, porque si hacemos directamente usamos el método, o sea, aplicamos las reglas, no vamos a poder hacer esta simplificación, que esta simplificación nos va a alejar de la propagación correcta. Así que lo que yo recomiendo es de que si en el examen tienen este tipo de problemas de que hay términos semejantes y pueden simplificarlo, simplifíquenlo. ¿Por qué? Porque al momento de aplicar la regla no van a poder simplificar por el hecho de que los errores se suman. Lo voy a anotar con verde la forma simplificada de esto, que esto es también lo pueden corroborar en su cuaderno, si es que están tomando apuntes, o si no, en la mente. Ya, esto es la versión simplificada de esto. Ahora sí puedo aplicar el método de propagación de errores, donde sabemos que esto no interfiere y lo único que por ejemplo, si queremos aplicar el error, entonces va a ser 2 veces el error de D sobre D más este término. Como este no depende o sea, no está dentro de una función en el cual nos haga o sea, no podemos considerar porque no tiene variación, y otro es que no esté dentro de una función que haga una dependencia directa, así que lo excluimos como lo hicimos en los anteriores ejemplos. Por último, esto sería algo así. Tenemos H1 más H2 y aquí simplemente tendríamos los errores de H1 y H2, y este es el error. Obviamente que tiene que ir a multiplicar, pero con eso ya tendríamos prácticamente lo que queríamos. Bien, estos han sido los 6 ejemplos. Como vieron, tardamos menos que antes, porque aquí lo único que hay que recordar es las reglas. ¿Y dónde salieron las reglas? Pues puedo hacer una explicación directa.
Si es que aún tengo mis ecuaciones. O sea, me refiero a que hay una demostración para esto, o sea, de dónde salen todas estas reglas y todo lo demás. Pero la demostración, no sé si me lo vayan a entender porque tiene que ver un poco con estadística. Y yo, la primera vez que lo vi, no lo podía creer, pero me basé en el simple hecho de un ejemplo que habíamos hecho el anterior, que teníamos las derivadas parciales para la derivada de un cubo, es decir, para encontrar el error del volumen de un cubo. Entonces, no sé si me toman las 5 minutos esta explicación, pero a ver, voy a intentarlo hacerlo rápido. Entonces, teníamos un cubo, entonces vamos a poner recordando. Teníamos un cubo que era de la siguiente forma. Teníamos este cubo. Teníamos X, teníamos Y y teníamos Z. Sabíamos que el volumen del cubo estaba dado por X por Y por Z. Como no lo voy a resolver la derivada, simplemente lo voy a dejar donde lo habíamos quedado al anterior. Creo que les había mostrado la forma de reconstruir una función, es decir, habíamos aplicado la derivada al volumen y habíamos obtenido derivadas parciales. Y las derivadas parciales al final nos resultaron de esta forma. Teníamos yz por la variación de x más xz por dy más xy por dz. Esta es la ecuación que habíamos tenido anteriormente. Bien, siempre que en aquella vez les dije que podíamos haberlo dejado así, pero generalmente en una clase o sea, en una clase catedrática donde está hablando el docente, generalmente lo que hacen los docentes es que elevan esto al cuadrado, sacan una raíz y reconstruyen la función a partir de eso. Yo lo voy a hacer del siguiente método. No recuerdo si lo había reconstruido en aquella vez, pero a ver, para reconstruir la función nos falta aquí una x. Podemos dividir x porque al final estamos multiplicando por 1. Aquí para que nos sea este valor de b necesitamos una y, pero para conservar, para no alterar el resultado, dividimos entre y aquí una z dividida entre z. Ahora aquí arriba tenemos el volumen, entonces podemos poner volumen es igual a aquí igual volumen sobre y volumen sobre, vamos a color negro, tenemos las variaciones respectivas y tenemos aquí tenemos una z, aquí tenemos una y aquí tenemos una x. ¿Podemos factorizar la b? Sí podemos, y esto nos da el siguiente resultado, que es de x más de y más de z sobre z sobre y y sobre x. Entonces aquí lo que sucede es que si esto pasa a dividir, tenemos la siguiente expresión de x más de y sobre y más de z sobre z. Es decir, que tenemos errores relativos. ¿Cómo? Pues si pasamos que d, vamos a cambiar la notación por e. Eso va a decir que el error del volumen sobre el volumen es igual al error de x sobre x más el error de y sobre y más el error de z sobre z. Esta es una z.
Entonces, como ven, hemos obtenido a partir de las derivadas, que generalmente esto se lo conoce, o sea, al ser derivadas se conoce como un método general de hacer las propagaciones, pero al final, si hacemos muchos ejercicios, demasiados ejercicios, nos vamos a dar cuenta que, o sea, haciendo muchas derivadas a los problemas que nos planteen y reconstruyendo la función, aplicando este artificio matemático que es multiplicar por uno para reconstruir el valor, el valor de la función inicial, siempre vamos a tener este tipo de problemas, o sea, este tipo de casos, de que siempre estamos haciendo la suma de errores relativos. Esto no quiere decir que se basen simplemente a esto, ya que si su docente les pide con derivadas, hagan con derivadas. Lo único que les va a ayudar este método es a ver si lo han hecho bien o si lo han hecho mal. Pueden dominar con estos tres métodos que les mostré, porque hasta aquí termina esta serie de videos de errores de propagación. Vamos a hablar después de ajuste de curvas. Sí, vamos a pasar a ajuste de curvas y luego vamos a retroceder en los siguientes videos a ¿cómo se llama esto? A grados de libertad, bueno, un poco de estadística para ver los niveles de confianza. Pero por ahora, en este video, solamente quiero explicarles que todos los métodos que he demostrado es que algún método ustedes tienen que dominar, ya sea las derivadas parciales. Si están aprendiendo cálculo, entonces les va a tomar un poquito más de tiempo, y es por eso que les recomendé usar páginas o calculadoras online para hacer las derivadas. O sea, para verificar, no más que todo, para copiar, sino para verificar que se han hecho bien las derivadas y que tengan confianza en sí mismos en hacer las derivadas. El segundo método es haciendo logaritmos, y como hemos visto, simplemente había que hacer una derivada absoluta en el logaritmo y nos salía el resultado. Y por último, aplicando reglas provisionales. Bueno, hasta ahí el video. Espero que se haya entendido y les deseo mucha suerte. Hasta entonces.